buenos días a todos. Antes que nada, palabras de agradecimiento para la Asociación de Brangus por estas jornadas, por la presencia de tanta gente de países amigos latinoamericanos, por la presencia hoy de una concurrencia masiva de criadores, productores, estudiantes, que realmente le dan un marco muy agradable a esta jornada. Y por todos esos motivos creo que la asociación me parece que merece realmente un reconocimiento importante por el trabajo realizado. Hasta ahora hemos estado hablando mucho del tema mercados, consumos, carne, calidad, y ha sido realmente la introducción adecuada para ver lo que nos espera tranqueras afuera. En este momento mi planteo va a ser un poquitito distinto, la temática que vamos a abordar es un poco diferente y es una temática más vinculada a mirarnos el ombligo de alguna manera, pensar un poco el trabajo puertas adentro en un aspecto muy importante que son aquellos vinculados con el criterio de selección y el análisis de la información objetiva que recibimos. Este es un tema seguramente controversial que va a generar algunos cambios de opiniones, pero es mi intención hacer un planteo positivista para que los productores tengan el camino o las herramientas adecuadas, mejor dicho, para hacer la toma de decisiones más adecuadas de acuerdo a la situación de cada uno de ellos. El Brangus en Latinoamérica, y de eso se trata esta reunión, seguramente plantea diferencias. Cada país tiene sus necesidades y exigencias. Todos los ambientes no son iguales, los mercados son diferentes. No podemos, por lo tanto, generalizar. De la misma manera que los sistemas de producción son diferentes. Uruguay nos ha hecho un comentario del Uruguay natural. Recién hemos visto imágenes de Brasil con sus feedlots en el Mato Grosso, Argentina con sistemas también intensivos. Es decir, que las condiciones de producción son variables de acuerdo a cada país y esa es una diferencia que sin duda puede y debe influir en la toma de decisiones selectivas por parte de los criadores. No todos somos iguales. No obstante lo cual, sí podemos decir que como condición general para cualquier país de Latinoamérica, la búsqueda de la eficiencia y la productividad es una condición que enfrentan todos los criadores, independientemente de cuál sea el marco en el cual se van a desarrollar. La necesidad de ser eficientes, productivos y a la larga rentables es la esencia de la continuidad en el negocio. Sin ello, independientemente del país que se trate, el criador va a enfrentar seguramente dificultades. Cuando hablamos de criterios de selección, el criador debe tener de alguna manera la posibilidad o la decisión de establecer objetivos claros, definir dentro de sus objetivos cuáles son las características prioritarias, porque vamos a ver en el transcurso de la charla que alguno de los problemas que enfrentamos es la cantidad de variables que tenemos que evaluar. La continuidad en el tiempo también es una de las condiciones más importantes. Sabemos que el intervalo entre generaciones en los ganados de razas compuestas no bajan de 3,5 a 4 años, razón por la cual nos encontramos con situaciones que si estos procesos los discontinuamos o vamos alterando generación tras generación en la búsqueda de nuestros objetivos, difícilmente lleguemos a encontrar el producto que estamos deseando. Hoy en día contamos con la posibilidad de disponer de información objetiva, pero esa información objetiva también, debemos ser conscientes, nos va a generar algunos desafíos en su interpretación. Por eso hablo de analizar la información. Y por último, no podemos dejar de considerar la evaluación del fenotipo de los individuos en conjunto con la información que disponemos para tomar nuestras decisiones selectivas en busca de un Brangus mejor. ¿Cuáles son esos criterios de selección? Evidentemente, esos criterios de selección son sumamente amplios y los vamos a analizar cada uno de ellos y parten de la adaptación al ambiente, buscar individuos que tengan corrección en su estructura,
Sin duda la característica más importante en un rodeo de cría, que es la fertilidad, buscar crecimiento y eficiencia en ese proceso biológico, tratar de identificar los animales que tienen la mejor conformación carnicera, buscar un temperamento adecuado, lo que yo llamo longevidad productiva, que lo veremos más adelante, y también cito el concepto de calidad racial. Calidad racial en general no es un criterio muy frecuentemente planteado en razas de registros cerrados, pero en mi opinión personal, no sé si todos coincidirán, me parece muy importante que el concepto de calidad racial lo mantengamos muy vigente en razas compuestas, porque las razas compuestas, por su propio origen, necesitan de alguna manera esa estabilidad y la búsqueda de individuos representativos desde el punto de vista racial, porque también eso no deja de ser un elemento comercial que los criadores debemos considerar. Primero hablemos de lo que es la adaptación al ambiente, y no podemos dentro de ese concepto de adaptación al ambiente hablar del nivel de acebuzamiento que van a presentar los animales. Muchas de las personas que están hoy aquí no estuvieron ayer en unas jornadas que se realizaron entre las asociaciones de criadores en el marco, digamos, de búsqueda de objetivos comunes y de caminos o trabajos a desarrollar para el futuro, y conversamos mucho sobre los niveles de acebuzamiento, que vimos claramente que son no necesariamente semejantes, porque Latinoamérica, desde el norte de México hasta la Pampa húmeda, es un territorio sumamente amplio, sumamente extenso, sumamente variable en su topografía, en sus altitudes, desde trópicos húmedos, áridos, subtrópicos con ambas condiciones, regímenes de lluvia monzónicas en algunos lugares, en otros lugares climas continentales. Es decir, tenemos una tan amplia variedad de condiciones que de alguna manera el nivel de acebuzamiento implica decisiones selectivas por parte de los criadores de acuerdo a su propio ambiente. Pero debemos definir que el ambiente no es solamente el clima, así no es solamente si hace calor, si llueve, si el invierno es más húmedo, si el invierno es más seco. Depende también de por ejemplo, de la calidad de agua. Yo estoy vinculado con algunas empresas que tienen aguas sumamente salobres en el subsuelo, y eso implica algunas necesidades de rusticidad adicional. No es lo mismo, aún dentro de una misma zona geográfica, encontrarnos con campos que están más o menos desarrollados. Un campo más desarrollado que tiene pasturas implantadas, que tiene una distribución del monte diferente, es decir, permite seguramente algún manejo donde el nivel de rusticidad de esa hacienda no sea necesariamente igual que el de un vecino que tiene condiciones diferentes. De la misma manera que el manejo, campos que tienen más manejo, más dedicación en la atención de parte del personal, seguramente influyen en la calidad del producto final que nosotros logramos, y ese motivo hace que no podamos considerar que todo es lo mismo. Sí tenemos en claro que cuanto más cebú hay más rusticidad. También sabemos a veces que cuanto más cebú hay algunas características, por lo menos en los países como el nuestro, la industria frigorífica lo castiga, digamos, no lo premia. Quien sabe es distinto, como nos comentaban recién, que en Colombia, donde evidentemente las razas madres son índicas y por lo tanto hay toda una cultura favorable a ello, y donde hay una continuidad en ese tipo de hacienda, razón por la cual esa situación es distinta, no podemos uniformizar. Evidentemente es cada productor el que tiene que tomar la decisión en búsqueda de lo que llamamos el confort. Un animal que no está confortable con el medio ambiente disminuye su capacidad productiva. Siempre hablamos del pelo corto como una condición de adaptación, pero también podemos hablar de ritmo respiratorio,
de despeje del suelo y su potencial de traslación. Es decir, hay muchos aspectos que hacen que no todos los brangus vayan a ser iguales y está en la decisión individual de los criadores seguir el camino que haga a la búsqueda de la mayor eficiencia, como dijimos en un principio. Por suerte la ganadería es una actividad muy democrática. Hay miles y miles de criadores distribuidos por todos los países y son ellos los que tienen la capacidad de elegir qué es lo que prefieren y qué es lo que desea. El mercado con el tiempo los premia o los castiga, pero es sumamente democrático. Otro de los puntos que hablábamos como objetivos son aquellos vinculados a la corrección estructural. Cuando hablamos de corrección de estructura, hablamos básicamente de la parte esquelética, podemos hablar de lomos firmes, de paletas que no son muy prominentes, o de grupas que han ido evolucionando con el tiempo. Yo me acuerdo hace casi 30 años atrás, el brangus tenía grupas caídas, lo que en la Argentina se llama ancas llovidas, sacros altos, es decir, tenía una conformación esquelética del cuarto trasero que no condecía con la inserción de los músculos, que son los que necesitamos, esas inserciones adecuadas de la musculatura en esa estructura ósea para tener cuartos posteriores musculosos, carnudos, que son los que la industria privilegia. Sabemos que es en el cuarto posterior donde están los cortes de mayor valor, razón por la cual esa corrección de estructura a nivel de grupas y de ancas ha ido variando con el tiempo. No dejamos de reconocer la funcionalidad de las ancas caídas en cuanto a facilidad de parto sobre todo, pero también sabemos que desde el punto de vista de la longitud de los músculos del cuarto trasero, ancas muy caídas a veces no privilegian un desarrollo muscular adecuado como la industria hoy nos quiere. No podemos dejar de mencionar, como dentro de la corrección estructural, lo más importante son siempre los aplomos. El brangus dentro de la ganadería tropical y subtropical es muy probable que siempre tenga que enfrentar distancias largas, desplazamientos importantes, y la facilidad de esa traslación se sustenta en sus cuatro patas. Si un animal no tiene capacidad para caminar, difícilmente va a ser productivo, ni le cuento cuando tiene que buscar a las hembras o montarlas. Por eso los aplomos, tanto desde vista, los aplomos traseros, sobre todo vista desde lateral, cuando hablamos de sentado de garrones o parados de garrones, o visto desde detrás, lo que se llama el sambo o el patizambo como otro extremo opuesto, son características que siempre los criadores y sobre todo los jurados evalúan en pista tratando de buscar esa corrección, que después vamos a ver también tiene implicancias en la carne. Y obviamente dentro de la corrección estructural, uno de los temas más candentes, históricos de las razas compuestas es siempre el prepucio, donde evidentemente la angulación de ese prepucio es siempre un motivo de discusiones eterno en las pistas. Es decir, obviamente todos sabemos que preferimos prepucios cortos, no pendulosos, con una inserción amplia desde el punto de vista trasero y delantero sobre la línea ventral, con una boca prepucial que sea estrecha y que el toro pueda manejarla, y que no tenga, como el toro de la foto, una distancia importante entre la boca del prepucio y el ombligo. Eso no es correcto. La foto o la ilustración de este toro no responde o no representa un toro que tenga la mejor funcionalidad o la mejor corrección de estructura. Podemos decir que su lomo no es exageradamente firme y a nivel de prepucio también podemos decir que podría ser mejor. Pero el prepucio siempre ha sido un debate histórico en la raza, porque también sabemos que a veces los animales que tienen un poco más de prepucio en general tienen una razonable correlación con características carniceras, y a veces los animales de prepucios muy perfectos distan de tener esa conformación carnicera. Entonces, la pauta selectiva que siguen los criadores es encontrar esos animales que cambian esa tendencia y encontrar el equilibrio entre ambas características. Cuando hablamos seguimos con todas las pautas o criterios selectivos, no podemos dejar de mencionar la fertilidad en las hembras. Sabemos que las hembras son la base
de un rodeo y no existe raza en el mundo que sea masiva si no tiene madres fértiles y productivas. Habrá razas que pueden ser cruzantes y que van a ser un aporte en programas de cruzamiento, pero las razas maternales, como decía el ingeniero Fernando Lamarca en el día de ayer, las razas maternales necesitan tener vacas eficientes, fértiles y adaptadas al medio ambiente donde van a tener que producir, porque si no, no van a lograr ese ansiado ternero por año que todos pretendemos. Por lo tanto, la fertilidad en las hembras implica, aparte de la normalidad ginecológica, lograr una pubertad temprana y lograr también lo que llamamos habilidad maternal, que es un concepto amplio, porque dentro de la habilidad maternal incluimos la capacidad de preñarse todos los años y la habilidad lechera para criar una cría, para lo cual hace falta no solamente una buena ubre, sino instinto maternal. Por suerte, todas las razas que tienen sangres cebúes tienen un gran instinto maternal y ese no es un problema. A veces con las razas británicas nos encontramos con que hay terneros que se abandonan. Por lo tanto, no puedo dejar de mencionar que habilidad maternal no es un conjunto de caracteres, desde la fertilidad hasta el potencial para destetar un ternero en su momento, que tenga el peso adecuado y que haya sido cuidado, entre comillas, por esa madre a partir de su instinto. Dentro de las características sexuales secundarias, y no me quiero extender porque el tiempo es bastante breve que disponemos, está toda la teoría del profesor Bonsma de Sudáfrica, que ha desarrollado cómo es un individuo fértil a partir del equilibrio entre las glándulas endocrinas y el medio ambiente y cómo es su adaptación a los ambientes o a los factores ambientales como la temperatura, la humedad, la altitud, la radiación solar. No vamos a entrar con eso, pero sí, como aquí hay muchos alumnos universitarios, saber que siempre pretendemos que una hembra tenga esa vista trapezoidal desde el punto de vista lateral, como vemos con esta hembra, es decir, que sea una hembra liviana del tren delantero y que se desarrolle más hacia su tren posterior. Siempre una hembra vista desde atrás. Lo que debemos ver que sobresalga en esa vista posterior es el barril, porque es el lugar donde va a gestar un ternero, y no a veces pretender que tenga una musculatura tremenda, cuando realmente a veces eso puede conspirar contra algún aspecto que no defina perfectamente su sexo. Las hembras deben ser elegidas con criterio de feminidad, los machos con el de masculinidad. A veces cuando buscamos caminos intermedios o nos confundimos con algún engrasamiento excesivo, podemos tener respuestas negativas en la selección. El pelo suave, el pecho libre, limpio, que no tenga polizones y que tenga un buen desarrollo de ubre y pezones adecuados, son condiciones que siempre, como criterios de selección, debemos aplicar. Recordemos que una hembra es un individuo que básicamente debe ser funcional para la tarea tan difícil que tiene, que es preñarse todo el tiempo, todos los años, y destetarnos un ternero lo más pesado que se pueda. En el caso de los machos, estamos también buscando características adecuadas para su sexo. Obviamente, desde la normalidad clínica detectada a animal veterinario, pubertad temprana. Por supuesto que tenemos una herramienta que nos permite ser mucho más eficientes, porque es fácil de medir, que es la circunferencia escrotal. Y ese es un parámetro que el doctor Glenn Coulter de Canadá ha trabajado muchísimo y ha demostrado, digamos, la importancia que tiene desde el punto de vista de la correlación entre esa medida de circunferencia escrotal y el potencial reproductivo que ese toro puede tener. Razón por la cual es una medida sencilla de tomar, plantea algunas dificultades si el operador no tiene la práctica correcta para que no haya una variabilidad importante en la medición, pero si se siguen ciertos protocolos y los veterinarios experimentados van a encontrarse que esa medida es realmente útil y nos ayuda a seleccionar individuos que tengan esa capacidad de reproducirse adecuadamente. Yo no sé si la asociación tendrá la información, pero estoy seguro que
desde los primeros años de la misma hasta ahora, seguramente si hiciéramos un gráfico con la evolución de la circunferencia escrotal, nos encontraríamos una grata sorpresa por cómo se ha ido mejorando. Porque me acuerdo cuando en la década del 70, principios de los 80, los toros tenían 3 años y apenas 36 centímetros de circunferencia, y esos valores hoy son prácticamente superados ampliamente a los 2 años. Por lo tanto, el trabajo de los criadores ha sido muy bueno y eso es muy valioso y básico de destacar. Testículos funcionales, escroto limpio, poca grasa, pelos masculinos en la boca prepucial, ese pelo diferenciado en cuanto a su rusticidad en las en las paletas, en el cuello, en las articulaciones, tan fácilmente visible en un Brahman gris porque se ve a partir del color más oscuro del pelo, más difícil de observar en los animales de pelaje uniforme o de color uniforme, como puede ser un Brangus negro o un Brangus colorado, pero en el fondo esa apreciación es muy clásica porque hace, en términos comparativos, si me permiten, a la barba del hombre, es decir, presenta características propias del sexo y por eso se nota en él y no se notan las hembras. La forma trapezoidal es invertida, así como las hembras eran finas de adelante, el toro siempre naturalmente va a tener una característica distinta donde la masculinidad se va a notar un poco más en el pecho y, por supuesto, nos interesa el cuarto trasero desde el punto de vista carnicero, pero en cuanto a funcionalidad, ese trapecio es invertido con respecto a la hembra. Cuando hablo de osificación temprana, básicamente hablo por una cuestión de equilibrio endocrino. Como me están apurando, me voy a tener que apurar, perdón la redundancia. Crecimiento y eficiencia de conversión es básicamente hablar de todos los aspectos que ocurren post-destete en el animal y donde yo tengo parámetros de evaluación. Solamente vamos a hablar un poquitito, voy a pasarlo rápido de esto, sobre el tema del tamaño corporal o del frame score, que se llama, que ustedes saben que es un anticipo que se puede, digamos, considerar como tal un anticipo del tamaño adulto del animal, que es una medida que a nosotros nos ayuda para ver cuál va a ser el peso adulto de ese individuo. ¿Por qué razón? Porque en general los animales que son más altos, los animales que son de mayor frame score, van a tener un peso adulto mayor y ese peso adulto nos va a traer algunas consecuencias y esas consecuencias las debemos estudiar. Debajo van a ver, digamos, una imagen de lo que serían los distintos niveles o las distintas formas corporales que adquirirían los animales con distintos frame score, que es una variable creada por el hombre por la Universidad de Missouri desde el 1 hasta el 9. ¿Cuál es el tamaño ideal? Evidentemente el tamaño ideal no existe. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el ambiente es muy variable en cada caso. Sí podemos decir que depende del sistema de crianza y la nutrición y depende también mucho de la industria de la carne, lo que la carne quiere. Pero si hablamos de las hembras, a mí me gusta una definición que dan los australianos y que dice que la vaca, el tamaño ideal de la vaca es lo más grande que yo pueda tenerla en la medida que el ambiente y el sistema de producción que tenemos nos posibiliten que las hembras se preñen, paran y desteten un ternero todos los años. Por lo tanto, cuando hablamos de ambiente, hablamos del confort y cuando hablamos del sistema de producción, hablamos, por ejemplo, de la carga animal. Todas esas decisiones que toma el criador hacen a que, si tenemos que definir cuál es ese tamaño, no exista un número adecuado para esa definición, pero sí exista un concepto. Ese es el que le quiero transmitir. Cuando hablamos de los objetivos de selección, bueno, los machos son características que todos sabemos que es la conformación del cuarto trasero. Sí me interesa solamente hacer una breve reflexión sobre la importancia que tienen los aplomos traseros en la musculatura del cuarto posterior. Un animal que tiene garrones parados, que es parado de garrones, va a tender a tener músculos diferentes, más parecidos a lo que se llama virtualmente el cuarto de cerdo, el cuarto de chancho. Es la funcionalidad en el desplazamiento genera de alguna manera que la musculatura sea distinta. Y como nosotros en general preferimos músculos largos y descendidos,
Presten atención a la angulación de los garrones, no solamente por la funcionalidad del toro, sino básicamente también por la conformación que va a tener ese cuarto trasero posterior. Esto lo pasamos. Hablemos de calidad carnicera, todas características que hoy en día sabemos, y todas las charlas que me han precedido han hablado de la importancia de la calidad de la carne en los mercados, y por lo tanto es una redundancia que insistamos con eso. Y lo mismo que el tejido graso, que debe estar proporcionado. Por falta de tiempo no les puedo desarrollar algunos temas que quería comentarles de relación con la terneza, pero los dejamos para otra oportunidad. En cuanto a temperamento, obviamente necesitamos un buen temperamento por seguridad de los obreros, por mejoras en el manejo a campo y también porque ese animal nervioso nos afecta en el momento de la faena el pH de la res, y eso hace a la calidad de la carne también. Y la longevidad productiva me interesa mucho plantearla porque hace a la eficiencia en la producción. Si yo tengo animales longevos, quiere decir que se preñen todo el tiempo, todos los años, reduzco básicamente los costos. Tengo menores necesidades de reposición porque hay menos rechazos y por lo tanto puedo ejercer una mayor presión de selección e incorporar animales mejores. Si la longevidad productiva es un término que debiéramos privilegiar, y a veces ver vacas adultas que han tenido una gran performance reproductiva es realmente un mérito que debiéramos destacar, porque nos demuestra que esa funcionalidad realmente existe. A veces en una ternera o en una novilla muy joven todavía no lo sabemos, porque todavía no tiene la edad suficiente, pero hay que premiar a las vacas adultas porque de alguna manera nos demuestran que han cumplido esta premisa. Eficiencia de selección. Un concepto que les quiero comentar es algo muy importante y que va a ser la última parte de la charla, que es el análisis de la información. Sepan ustedes que cuanto mayor cantidad de características yo quiero mejorar en mi rodeo, voy a ser menos eficiente, porque es muy difícil encontrar el individuo que sea perfecto en todas las características. Seguramente tendrá parámetros mejores en algunas y más inferiores en otras. Es una fórmula que es 1 sobre raíz cuadrada de n, siendo n la cantidad de características. Por lo tanto, ya van a ver que les voy a sugerir prudencia en algunos aspectos. La eficiencia de selección, bueno, es importante que definamos qué queremos mejorar. Dentro de lo que queremos mejorar, y eso es una cuestión que inherente a cada rodeo, a cada hato, de alguna manera tenemos que darle prioridad. ¿Por qué razón? Porque se me ocurrió plantear como que el que mucho abarca, poco aprieta. Si yo quiero mejorar todo, es difícil que tenga el individuo que me lo permita hacer. Es más importante definir qué quiero mejorar en términos prioritarios y apuntar mi selección hacia ello. Vamos a hablar ahora brevemente de lo que es el análisis de la información, que era un tema que con la asociación me parecía importante que lo destaquemos. Cuando yo voy a un remate o voy a comprar un animal, yo puedo tener como información objetiva, información genealógica, otra que llamamos fenotípica, y la información genealógica o los DEPS. El análisis de la información en cuanto a los pedigrees requieren conocimiento, porque cuando me hablan de líneas de sangre y la producción de tal toro, gladiador, lanín, exige que un individuo conozca cómo es esa performance. Si no la conoce, quién sabe, le resulta un concepto vago porque no tiene el conocimiento de la experiencia. Otro concepto importante que también los criadores deben tomar si compran un toro que es hijo de algunas líneas de sangre probadas, o lo que se llama aventura genética, que son los hijos de toros jóvenes que todavía no han tenido el tiempo de ser evaluados, por lo tanto no sabemos realmente cómo van a transmitir desde el punto de vista del análisis genealógico. No vamos a entrar al tema del número de generaciones porque sería muy largo, pero digamos, sabemos que por definición las razas compuestas tienen siempre un componente de heterosis y alguna posibilidad que a medida que avancen las generaciones se aumente en homocigosis, que tiene ventajas por un lado y algunos otros riesgos, básicamente a partir de lo que se llama depresión fenotípica, pero que sería muy largo de explicar en este momento, pero sepamos, digamos, que es una decisión también ver el número de generaciones. Veamos ahora qué
pautas objetivas encuentro yo cuando analizo información fenotípica? Voy a un remate y me dan información. Esa información normalmente está generada por el criador, es muy abundante. Quien lee esa información no sabe cómo se tomó, no sabe si el animal estuvo confinado, si viene de campo, si desconoce de información ambiental y normalmente no son valores ajustados. Y nos encontramos con muchísima información que yo puedo tener de un individuo que me genera una abrumadora cantidad de números y que tengo que tener el tiempo y la capacidad de poder evaluarlos porque es mucha la información. Vayamos ahora a la información genealógica, que era la última de las tres que habíamos planteado, donde es la información que está generada por las asociaciones de criadores. En general los datos están ajustados por el ambiente, tienen un procesamiento estandarizado para todos y generan lo que se llaman diferencias esperadas entre progenies que varían de cada país en cada país, pero digamos, en la Argentina nosotros tenemos mucha información, básicamente desde el punto de vista de aspectos vinculados con el crecimiento, con la parte maternal y ahora en los últimos tiempos también con características de res. Es decir, tenemos información genealógica que es confiable, eso es importante decirlo. Ahora bien, quien sabe acá no todos estén de acuerdo con alguno de los conceptos, pero sepamos que el DEP solo no me dice nada, tengo que saber la precisión que tiene ese valor porque hacia la confiabilidad. El valor DEP absoluto no me dice nada. El valor más alto de una característica en evaluación no necesariamente es el mejor. Si un toro es más 40 en peso final, eso no me dice mucho. Me dice que es más 40, pero realmente no es la forma de usar a los DEPs. La forma adecuada de usar a los DEPs es comparar los dos toros que yo quiero comprar. Si un toro es más 40 y otro toro es más 30, lo que debo saber es que uno de los toros es 10 kilos superior al otro. Pero nunca sabemos lo que va a transmitir porque todavía nos falta evaluar el 50% de la genética que van a aportar las madres. Por lo tanto, insisto, el valor DEP absoluto, y algunos países lo consideran importante y nosotros tenemos alguna opinión que no coincidente, es decir, nos parece que el valor es orientativo pero no es determinante. Y un tema muy importante también que quiero destacar es que hay consecuencias de la selección a veces por individuos que tienen alguna característica. Por ejemplo, en la medida que nosotros privilegiamos los DEPs de tamaño, vinculados al peso, ese tamaño nos aumenta. Normalmente cuando aumenta el tamaño, aumenta el peso y si aumenta ese peso, los requerimientos de mantenimiento son mayor. Y en algunas características, como es el área de ojo de bife, que es un área nueva, digamos, que se está desde hace pocos años en evaluación, sepamos que en la medida que se selecciona por área de ojo de bife, en general hay un cambio en el tipo pastoril. Y lo vemos claramente en los toros de los catálogos americanos, que en general los toros que tienen mejores carcasas, mejores reses, son toros que son más tubulares, más cilíndricos, de menos costilla, de menos barril, y que evidentemente son muy útiles para los sistemas productivos en donde se encuentran. Pero a veces esa información analizada en el contexto de cada país más extensivo, más donde el pasto cumple una función más importante, nos podemos encontrar con alguna dificultad. Sepámoslo, la selección para el ojo de bife tiene consecuencias. Por lo tanto, y para ir terminando, la información es imprescindible, pero tengamos en cuenta que hay cosas a considerar. Es importante que haya información, hace falta tiempo para evaluarla. Si yo recibo un catálogo con 50 toros, con muchísimos números, si voy al remate y no lo estudié previamente, me encuentro abrumado por la información disponible y no tengo tiempo a analizarla y a procesarla. Hay datos que tienen más importancia y otros que tienen menos. ¿Cuáles son los de mayor importancia? Los que el criador decida que quiere mejorar más activamente en su rodeo. Es decir, no podemos generalizar. Y un tema que a mí me importa mucho destacar y que siempre lo cito en algunas charlas es lo que yo llamo sobredosis informativa.
La sobredosis informativa genera en los criadores algún nivel de abrumamiento. Si encuentran que aunque un toro tiene, quién sabe, 15, 20, 25 datos numéricos y no tuvieron tiempo a analizarlo y no siguieron un proceso racional, como decíamos, de ponderar qué quieren ellos mejorar, a veces genera un efecto contrario. Y cuando uno le pregunta, ¿y por qué elegiste ese toro? Y porque era el que más me gustaba. Es decir, que tanta información generó un efecto de confusión porque fue abrumado, porque no cumplió las pautas de decir que quería mejorar, tomarse el tiempo para estudiar la información y de alguna manera sacar conclusiones antes de la venta y no en el momento de la venta. Por lo tanto, es una reflexión que yo les hago. Última transparencia, cuidado con las modas. Yo insisto que cada uno tiene que pensar en lo que vende, en su especialidad. Por lo tanto, hay que buscar los datos y la información para mejorar lo que yo voy a vender, ya sea en precio o en cantidad. Pero lo que yo hago, quiero privilegiar lo que el mercado me pague, porque hay muchos aspectos que hacen al mejoramiento genético que hoy en día todavía no me lo pagan. Es muy importante que las tengamos en cuenta, sepámosla, pero digamos, no puedo yo, quién sabe, priorizar mis pautas selectivas en algo que el mercado todavía, o la industria, o los criadores, todavía no me lo pagan. Razón por la cual yo puedo ir haciendo un análisis que es de tendencias, ver hacia dónde va la raza, hacia dónde va el mercado y trabajar sobre ellas. Pero reitero, la prioridad me da la sensación a mí, debemos concentrarla en características rápidamente tangibles. Por ejemplo, aquellas vinculadas a la fertilidad, aquellas vinculadas al crecimiento. ¿Por qué razón? Porque facturan dinero rápidamente. Las otras es muy importante que las conozcamos porque hacen al anticipo de lo que va a ser en el futuro cercano la raza, pero quién sabe, en el orden de prioridades personal mío, irían en un segundo lugar. Por lo tanto, defina cada criador una estrategia y que la mantenga en el tiempo, porque, insisto, la acumulación de genes favorables para una característica es un proceso lento, muchas veces acumulativo y lleva años. Por lo tanto, elijamos un camino y mantengámoslo en el tiempo. Es el camino para lograr de alguna manera un Brangus exitoso. Muchas gracias por su tiempo. Muy amables.